Hola, sí, probando, probando. Estamos una vez más aquí para grabar otra sesión de WhatsApp Prof, de hacer una pequeña traducción de estos temas tan importantes que nos acercan al fin del tiempo. Esperamos sea del gusto de ustedes y bienvenidos. Bienvenidos de nuevo a otro episodio especial de WhatsApp Prof. Hola, Walter. Martín, ¿seguirás luciendo exactamente igual? ¿Qué pasó? Tú también. El sol se movió un poco, así que tuvimos que mover todo un poco, pero todavía podemos ver la chimenea, ¿no? Y todavía estamos sentados en uno de los entornos más serenos. Y bueno, nunca pensé que estaría sentado grabando lo que hice y sí, siempre es la primera vez. Y se abre con una palabra de oración, así que hagámoslo. Padre Celestial, te agradecemos de nuevo por tener el privilegio de estar en la selva africana y grabar una maravillosa discusión sobre el plan de salvación. Te pedimos que por favor ilumines nuestras mentes y también bendigas esta discusión en el nombre de Jesús. Amén. Se nos amonesta a hacer un estudio profundo del capítulo 5 del libro de Apocalipsis. Digno es el Cordero que fue inmolado, la línea de la tribu de Judá. Y no podemos hacerle justicia, no es posible describirlo. Pero podemos echar un vistazo y será nuestro estudio por toda la eternidad. Ahora, cuando el Cordero abrió ese rollo y toda la historia de la redención fue revelada, y el costo de la redención y la guerra, y como estamos involucrados y a través de nuestras oraciones nos volvemos parte integral de todas las actividades que tienen lugar aquí en la tierra. En realidad es una historia asombrosa. Este capítulo forma el eje de todo el libro de Apocalipsis. Sí, y en realidad si lo llevas allí, entonces tiene que ser el eje de toda la Biblia. Sí, porque es la culminación en el libro de Génesis. Es la pérdida de todas las cosas y el libro de Apocalipsis es la restauración de todas las cosas. ¿Bien? Así que cuando sea que vayas a través de lo que se perdió en el Edén, acceso al árbol de la vida, fuera del jardín del Edén, el manto de justicia perdido y todos estos asuntos, todos son restaurados en el libro de Apocalipsis. Así que son como las dos portadas de la Biblia, ¿sí? El sujetalibros, ¿no? Y entre ellos tienes el resto. En realidad es una historia asombrosa. Y luego la gente dice que sabes que algún escriba ideó esto y lo escribió. Y es, ni siquiera es posible porque puedes estudiarlo por toda una vida y no lo entenderás, ¿sí? En total plenitud. Así que el libro no se llama El Secreto, no se llama así, se llama La Revelación. Y todo lo que se revela es para nosotros y para nuestros hijos. Así que veamos la segunda parte de la historia. Ahora también leemos que los redimidos cantarán el cántico de Moisés y el Cordero. El cántico de Moisés era un cántico de redención. Eso es toda la esclavitud física de Egipto, ¿no? Pero el cántico del Cordero es el que necesitas cantar. Y hay una doble connotación. Así que cantas el cántico de Moisés, pero también cantas el cántico del Cordero. Sí, porque la lámpara en realidad también fue la que sacó a los hijos de Israel de Egipto. ¿Sí? Entonces, un día todos los redimidos podrán cantar el cántico del Cordero.
En los tiempos del Antiguo Testamento podían cantarlo en tipo, pero después de la resurrección de todos los que son parte de la primera resurrección, ese cántico puede ser cantado por todos los que fueron redimidos por la sangre del Cordero. Así que debemos tener una visión del futuro y de la bienaventuranza del cielo. Porque si pierdes eso, puedes desesperar. Hay una recompensa, pero antes de la recompensa viene la sangre, el sudor y las lágrimas. Y verás, siempre en toda mi vida he querido algo. Y hay que esperar para hacer que todo lo que estás haciendo sea soportable. Y creo que es lo mismo. Si mantienes tus ojos en la recompensa, actúas y puedes soportar toda esta confusión. Y la belleza de esta carrera es que no hay un solo ganador. Pararse en el umbral de la eternidad y escuchar la amable bienvenida dada a aquellos que en esta vida han cooperado con Cristo, considerando que es un privilegio y un honor sufrir por su causa. Sí, estamos sufriendo hasta cierto punto, pero por supuesto, no una fracción de lo que Cristo sufrió por nosotros. Pero la recompensa está constantemente ahí para que la contemplemos. Mientras ustedes se unen con los ángeles, arrojan sus coronas a los pies del Redentor, exclamando, digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y las riquezas y la sabiduría, y la fortaleza y la honra y la gloria y la bendición. La honra y la gloria y el poder sean al que está sentado en el trono y al Cordero por los siglos de los siglos. Así entendemos el plan de salvación, el costo de la salvación. Y no hay ningún esfuerzo por minimizarlo de ninguna manera, sino por exaltarlo. Leemos en el deseado de todas las gentes, pero no fue simplemente la ausencia de gloria exterior en su vida lo que llevó a los judíos a rechazar a Jesús. Él era la encarnación de la pureza y ellos eran impuros. El hábito entre los hombres, un ejemplo de integridad inmaculada, su vida intachable, iluminó sus corazones, su sinceridad reveló su insinceridad, puso de manifiesto la vacuidad de su pretenciosa piedad y descubrió la iniquidad en ellos, en su carácter odioso. Tal luz no era bienvenida. A pesar de sus jactancias de que bajo el león de la tribu de Judá, Israel debería ser exaltado a la preeminencia sobre todas las naciones. Podrían haber soportado la decepción de sus ambiciosas esperanzas, mejor de lo que pudieron soportar la reprimenda de Cristo, por sus pecados y el reproche que sintieron incluso por la presencia de su pureza. Ahora, Martín, ¿no es interesante que en esta vida, si alguien hace algo bueno, lo llamen sarcásticamente un santurrón? Eso es todo, sí. Tú eres eso. Y también es un santurrón, dos zapatos también, que están vinculados con un nar, ¿no? Así que hay todos estos términos que aplicamos a aquellos que se destacan por ser buenos, ¿no? Y en un entorno donde la gente se reúne, especialmente los jóvenes, hay presión de grupo, ¿no? No ve con buenos ojos a alguien que no está dispuesto a participar en una actividad pecaminosa. Eso es tan cierto. Importa si es en la escuela secundaria, en la universidad y donde sea. Si eres el que intenta hacer el bien, serás el que va a llevar la parte peor. Y lo interesante es que miras hacia atrás y dices, bueno, espero no haber hecho eso, pero lo hacemos constantemente. Así que somos igual de culpables y probablemente lo hubiéramos hecho peor que ellos. ¿Sí? Y la garantía no debemos intentar decir, vale, no, Israel no somos así en realidad, somos peores, mucho peor. Y tan moderno cuando miramos esto, esta introducción en el capítulo 5 y el pergamino está abierto, entonces los sellos están rotos y miras dentro para ver qué pasa.
te da un flujo completo a través de la historia de la gran controversia. Y hay ciertas cosas que necesitas entender si quieres desentrañar el misterio de lo que está pasando en esta tierra y responder a la pregunta, ¿dónde está Dios en todo esto? El capítulo 5 nos dice que Él está involucrado desde el principio hasta el punto de ser asesinado para ser digno de abrir el pergamino. Y eso es tan hermoso, como mencionamos en el anterior WhatsApp Prof. Él no es un terrateniente ausente. No, todavía no. Así que no me sorprende que Jesús recomiende dos libros para que podamos vislumbrar de qué se trata esta gran controversia. Y el primero, por supuesto, es el libro de Daniel. Mateo 24:15, cuando por tanto veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, estar en el lugar santo, el que lea entienda. ¿Qué te dice que Jesús recomienda el libro de Daniel para nuestro estudio? Estúdialo. ¿Quieres saber qué está pasando? ¿Por qué el mundo está en el estado que está? ¿Por qué establecer el reino de Dios? Entre las naciones hicimos una serie completa sobre eso, recuérdalo. Y estudia el libro de Daniel. ¿Sabes qué pasa si no estudias el libro de Daniel? Entonces también te gusta esos jóvenes que quieres aislar todo el tiempo. ¿Aislarás a los cristianos que realmente estudian la Biblia? Porque estarán viendo las señales y dirás, oh, no, solo estás sembrando el miedo a la antigua. Entonces no se trata solo de ver las señales, tienes que permitir que Dios te transforme, ¿sí? Porque tienes que ver las señales que te deben decir ahora. Prepárate, así que, ¿cómo te preparas? Debes decirle a Dios, ayúdame a cambiar absolutamente. ¿Y cuál es el otro libro, Martín? Apocalipsis, así es. Aquí está Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Así que aquí hay dos grupos. El que lee, en otras palabras, aquellos que estudian el libro de Apocalipsis, comienzan a vislumbrar lo que está sucediendo y quieren comunicarlo, ¿sí? Y luego el segundo grupo son aquellos que escuchan las palabras de la profecía a través de la comunicación y luego comienzan a adherirse a ella y luego guardan esas cosas que están escritas allí. ¿Qué deben guardar? Bueno, necesitamos saberlo. ¿Y qué es lo que necesitamos entender para guardarlo? ¿Y dónde puede encontrar la respuesta? ¿Dónde puede encontrarse? Entonces Daniel debe ser la clave. Y Apocalipsis debe ser la revelación de la clave. ¿Se entiende? Entonces, aquí hay otra cita interesante. Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis se entiendan mejor, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente diferente. ¿Lo han notado? Bueno, puedo testificarlo en mi vida. Nunca conocí a Daniel en una revelación. Todo lo que sabían sobre Daniel era que cuando estaba en la escuela teníamos que dibujar a Daniel en la luz, en el foso de los leones y estas cosas, pero no sucedió. Goliat, la historia de Goliat, pero no había tipología involucrada. No tenían el cumplimiento de la profecía de los profetas y demás. Entonces, lo que hemos hecho es tomar las historias, que en realidad son tipos increíbles de grandes eventos, ¿sí? Y los convirtieron en historias para niños. Y eso es exactamente lo que sucedió. Y comienzas a predicar sobre el libro de Daniel en el libro de Apocalipsis y la gente dice, pero ¿por qué mi iglesia no enseña estas cosas? Y algunos se ofenden, ¿no? Y se van. Y otros escuchan y toman las palabras de la profecía en serio y cambian. Así que es absolutamente cierto cuando dice que cuando los libros de Daniel y Apocalipsis se entiendan mejor, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente diferente y se les darán tales vislumbres de las puertas abiertas del cielo que el corazón y la mente se impresionarán con un carácter que todos deben desarrollar para darse cuenta de la bienaventuranza que será la recompensa de los puros de corazón. Así que Martín, se trata de transformación.
¿sí? Transformación total. De eso se trata. Y el Señor bendecirá a todos los que busquen humilde y mansamente entender lo que se revela en Apocalipsis. ¿Cómo sabemos que bendecirá a todos? Porque dice que allí es bendito. Es Él, te dice. Y puedes confiar en Él ahora. No es una estrategia del diablo venir y decir esto en un libro sellado que nadie puede entenderlo entonces. No, no puedes porque nunca lo lees y nadie, si te dice algo al respecto está bien. Entonces si tomas el Cinéticos, la joya de la corona de los manuscritos en los que se basan las traducciones modernas, lo dejan fuera, ¿sí? Dejan fuera el primer relato de Génesis. Así que la caída y la restauración se han ido. Y esos son los manuscritos maravillosos en los que basar la palabra de Dios, los sujetalibros. Y se han ido, ni siquiera puedo comprender por qué algunos de nuestros teólogos no lo entienden. Deben estudiar este asunto y ver por sí mismos que el texto recibido que tiene el libro de Apocalipsis y el libro de Daniel y todos los demás en ellos, sí, y los verdaderos, que son la verdadera palabra de Dios y todavía debes hacer, y todavía debemos hacerlo, inclusive 7 veces purificado. Y eso es, y lo otro, este libro contiene tanto que es grande con inmortalidad y lleno de gloria, que todos los que lo leen y lo buscan con fervor reciben la bendición de aquellos que escuchan las palabras de la profecía y guardan esas cosas que están escritas allí. En una cosa ciertamente serán entendidas a partir del estudio de Apocalipsis, la conexión entre Dios y su pueblo. Esta relación es cercana y se decidió. Allí de nuevo que no tenemos un terrateniente ausente. Se ve una maravillosa conexión entre el universo del cielo y este mundo. Las cosas reveladas a Daniel fueron complementadas después por la revelación hecha a Juan en la isla de Patmos. Estos dos libros deben ser estudiados cuidadosamente 2 veces. Daniel preguntó, ¿cuánto tiempo pasará hasta el fin del tiempo? Y oí, pero no entendí. Entonces dije yo, oh mi señor, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él dijo, vete Daniel, porque las palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán purificados y emblanquecidos y probados, pero los malvados obrarán malvadamente, y ninguno de los malvados entenderá, pero los sabios entenderán. Así que Martín, una comprensión de estas cosas sirve como un filtro. Sí, eso es exactamente lo que es. Porque de lo contrario, ¿cómo se filtra? ¿Cómo se sabe que esto encaja aquí o esto encaja allá? ¿O esta profecía sí o no? ¿O ninguno de los malvados entenderá entonces qué hicieron? No, lo estudian y no usan el filtro. Y si no lo usan en absoluto y dicen que es un libro cerrado, nadie puede entenderlo. Entonces, no pueden estar entre los sabios, ¿verdad? Ok. Recuerda que la sabiduría viene de Dios, ¿sí? Así que nadie se está exaltando aquí porque lo han leído, ¿no? Solo están haciendo lo que Dios dijo, bienaventurado el que lee, así que sigue adelante y empieza a leerlo, ¿sí? Y si no lo entiendes, tal vez deberías escuchar lo que alguien está diciendo al respecto, que sí lo entiende. ¿Y cómo lo entendió esa persona estudiándolo y leyéndolo? Y estudiando lo que otras personas dijeron al respecto. Y tienes una palabra segura de profecía en el espíritu de profecía que puede ayudar. Martín, ¿vas a molestar a todos ahora otra vez? Pero esa es la verdad. Y esa es la verdad. Me ha ayudado y creo que ya ha ayudado a miles de millones de personas. Tanto serán purificados, blanqueados y probados. Pero los malvados harán maldad y ninguno de los malvados entenderá. Pero los sabios entenderán. Pero sigue tu camino hasta el final, porque descansarás y te mantendrás en tu suerte al final de los días. Así que aquí se nos dice que hay más información por venir, pero no fue para el tiempo de Daniel, fue para el tiempo en que el reino de Dios debería ser establecido. El libro de Apocalipsis fue dado durante la era cristiana, ¿sí? Y discutimos la idea errónea de que solo se da a los que viven en la última porción del tiempo. Fue dado en Patmos, ¿sí? Fue una revelación, entonces como lo ves ahora.
La única diferencia es que a medida que avanzamos en la corriente del tiempo entendemos más por qué las cosas se están cumpliendo a medida que avanzamos. Podemos ver estas señales ahora, Martin. ¿Y cómo sabemos esto? Ahí volvemos. Y si fueras un vigilante, ¿qué harías? Simplemente te sientas allí, ¿no? Una vez que ves estas señales, te das cuenta del hecho de que Dios está íntimamente involucrado. Porque no solo te está diciendo lo que va a suceder, sino que te está permitiendo ver el cumplimiento de esto. Y porque está escrito históricamente, continuamente. Cada era dentro de la era cristiana puede saber dónde se encuentra en la corriente del tiempo. No desesperarse, saber cuándo llega el final. Eso es tan cierto. Y verás, el problema es que la gente se vuelve temerosa. Y rastrear y todo esto cuando pierden esta conexión con el estudio y luego aplicarlo a su tiempo. Sí, correcto. Ahora la otra cosa, por supuesto, es que si sigue la secuencia, entonces se aplica a cada era como hemos dicho. Ahora, si tú eres un dispensacionalista y quieres tirar todo al futuro y solo se aplica a las últimas personas que viven en esta tierra, y luego sigues distorsionando al omitir la parte histórica y el cumplimiento de la misma, pierdes todo. Pierde el anticristo. Aquí hay una futura figura de hadas etérea que surgirá todo y se ha ido. Y el problema con eso es que puede simplemente pasar y espero esto y que nadie se lo pierda. Y todo terminó pasando, ¿no? Ahora, así que fue el león de la tribu de Judá quien abrió el libro y le dio a Juan la revelación de lo que debería ser en estos últimos días. Ahora discutimos los últimos días, por eso es tan importante y se refiere a toda la era cristiana, ¿no? No solo a esta porción final, como dijimos. Y sabes, lo que creo es que uno de los primeros estudios que tienes que hacer es el estudio de los últimos días, porque ese es un fundamento. Entonces, sabes cómo descifrar todos estos otros eventos. Ahora, cuando lees el libro de Apocalipsis puedes ver, pero esto ha sucedido, ¿sí? Esto ha sucedido. Ahora estamos en esta porción. Así que, Martín, digámoslo sin rodeos. ¿Dónde estamos ahora? Estamos en la punta de los pies donde se llevará a cabo la implementación de la marca de la bestia. Si no la estudias históricamente de forma continua, no sabrás quién es la bestia. Bien, porque estás esperando algunos eventos futuros, ¿sí? No sabrás qué es la marca de la bestia porque estás esperando algún evento futuro. Pensarás que es exactamente un chip de computadora. Toda la salvación por un chip de computadora. No, la salvación es por la sangre del cordero. Hay un problema, incluso la salvación por inyección. Puedes quedar atrapado en todo esto. Y el problema es que tus ojos se vuelven hacia el Israel literal. Y puedes perderte todas las demás cosas, ¿sí? Es tan importante que lo estudiemos. Entonces, cuando leemos que los malvados harán maldad, vemos eso, ¿sí? Y ninguno de los malvados entenderá, ¿bien? Que entonces cuán cierto es esto, el pecado es la transgresión de la ley de Dios, y aquellos que no aceptan la luz con respecto a la ley de Dios no entenderán la proclamación de los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. Tan simple como eso. ¿No te muestra eso realmente por qué no hay una urgencia para proclamar los mensajes de los tres ángeles? ¿Por qué no lo entienden? Entonces, el libro de Daniel es revelado en el Apocalipsis a Juan y nos lleva adelante a las últimas escenas de la historia de esta tierra. Nuestros hermanos tendrán en cuenta que estamos viviendo en medio de los peligros de los últimos días. Lean Apocalipsis en conexión con Daniel, enseñen estas cosas. Los oídos que tienen comezón no quieren escuchar estas cosas, que dicen, tráenos amor, y eso es todo. Lo que queremos escuchar, amor, y denos mensajes más suaves. Quiero venir a la iglesia porque quiero escuchar un mensaje tranquilizador y esperanzador, relajante. Por favor, no me des una advertencia. ¿Sabes cómo suena eso? ¿Realmente quieres ir a la iglesia para escuchar algo que se sienta bien? ¿Sí? Y eso es peligroso.
No hay muchos que se sienten bien. Nunca escuchas el libro de Daniel o el libro de Apocalipsis en ninguno de esos, y no hay ninguno que te muestre cómo eso se relaciona con las señales. Así que no quieren ver las señales realmente en la iglesia. Bien, creo que lo más importante es llegar a un acuerdo equilibrado, ¿sí? Entonces, Martín, vamos a Apocalipsis capítulo 5, tomamos nuestra Biblia, que básicamente hemos leído en el estudio anterior, y vemos que él abre el libro y que en el versículo 14 las cuatro bestias dijeron amén, y los 24 ancianos se postraron y adoraron al que vive por los siglos de los siglos, el que estuvo involucrado desde el principio, y luego comienza a abrir el libro, ¿correcto? Entonces el resto del libro de Apocalipsis es lo que se resume en ese pergamino. Y aquí tenemos una visión críptica de un barrido a través de la historia de lo que va a suceder, ¿bien? Y en cada etapa Dios está involucrado y lo divide en siete, porque había siete iglesias, había siete periodos, ellos son los que recibieron el mensaje. ¿Qué mensaje? El mensaje que iba a ser revelado en Apocalipsis capítulo 5. Y luego vamos al capítulo 6 y leemos, y vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, así que obviamente está abriendo un sello. Ahora, y oí como si fuera el ruido de un trueno, una de las cuatro bestias diciendo, ven y mira. Y vi, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco y se le dio una corona. Y salió venciendo para conquistar. ¿Es este ahora el cordero que fue inmolado o la línea de la tribu de Judá, el león de la tribu de Judá? Muy bien, aquí está la batalla ahora entre el bien y el mal. Y vamos a obtener una descripción de lo que va a suceder ahora. Nunca vamos a tratar con cada uno de estos porque cada uno de estos tomaría mucho tiempo. Pero en el capítulo 6 tienes estos jinetes. El del caballo blanco y luego uno rojo y luego uno negro y luego uno pálido, como la muerte. Y por supuesto el caballo es este mensaje que sale al mundo. Y tienes una descripción en el capítulo 6 del mensaje la iglesia, tomando el mensaje primero, el mensaje puro y adulterado. En el caballo blanco, Cristo dando la revelación de todo lo que habían malinterpretado, ¿verdad? Malinterpretaron todo. Básicamente eran dispensacionalistas en su tiempo. Y luego la ironía es que al final de los tiempos Satanás lanza esa misma filosofía a la iglesia. Y la agarran en la línea del anzuelo y cantan, y es asombroso que cada uno de los que tuvieron que purificarse haya regresado en una forma diferente. Pero es la misma historia, las mismas tonterías. Ni siquiera tuvo que inventar nada más, simplemente te lo devuelve y es cierto, funcionó bien, ¿no? Para él. Entonces, ¿por qué no debería esto pasar? Entonces, tienes un caballo rojo, que por supuesto es el símbolo de la sangre, y el sacrificio de la iglesia sufriente, como sufrirá la iglesia, como eventualmente se convertirá en un caballo negro, y luego eventualmente será un caballo muerto. Así que el otro hermoso mensaje adulterado de salvación se diluirá hasta el punto de la muerte para que ya no exista el protestantismo que se ha ido y se ha ido por completo. Hemos visto, ah, lo hemos visto, ¿no? Y esto se ha cumplido. No tenemos que entrar ahí, pero eh, vamos a entrar en el libro de Apocalipsis, pero esto es básicamente de lo que debería tratarse el estudio, ¿no? Y en el capítulo 7 se dice quiénes son los involucrados, los hijos de Dios. Recibirán túnicas de justicia.
En el versículo 10 él dijo y clamó a gran voz diciendo salvación a nuestro Dios que está sentado en el trono y el Cordero. Es toda la historia del abrir el sello. Y no serán pocas personas, porque él ayudó. Contempló a la gran multitud de pie con los 144,000. Y todos estos asuntos en el capítulo 7. Y luego sigue las 7 trompetas, así que pasamos por el mismo periodo de tiempo otra vez y una trompeta es por supuesto juicio. Así que necesitamos hablar un poco sobre el juicio y cuál es el criterio del juicio. ¿Sabes qué? Porque una de las cosas principales que escuchas en estos días es no me juzgues, si no me juzgas de acuerdo, es la ciencia. Si los santos pueden juzgar a los ángeles, ¿cuánto más cáncer pueden juzgar entre las cosas que suceden en la iglesia? Y si el juicio debería ser condenatorio, no, pero debería ser una advertencia, ¿sí? Es la diferencia porque hay amor en la advertencia. Está bien, alguien, si ves que es una hormiga arrastrándose sobre mí, Martín, si ves formación espiritual arrastrándose en la iglesia y sabes por qué has estudiado qué es doctrina jesuita, ¿no deberías alzar la voz? Deberías alzar la voz porque amas a la gente y no quieres que se vean atrapados en ella. Así que si ves una técnica de programación neurolingüística, ¿no deberías alzar la voz? Tienes que hacerlo. La PNL no es aceptada. Si ves que empieza a llegar una teología falsa, que es espiritualista, digamos, manifestaciones del espíritu, que no están en armonía con la cláusula dada a los que le obedecen, no deberías alzar tu voz como una trompeta. Oraciones de liberación, ¿sí? Sí, ministerio de liberación. ¿Qué puede liberarte de la actividad demoníaca? ¿No es solo Cristo? Me refiero a lo que les pasó a sus discípulos que trató de deshacerse de lo correcto. Y ahí quedaron. Así que en el capítulo 8 continuamos con las trompetas, con las que no estamos tratando en esta etapa. En el capítulo 9 y luego en el capítulo 10 tienes la apertura de ese pergamino en particular. Y este ángel poderoso descendió del cielo acerca de la nube, y un arco iris estaba sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un pequeño libro abierto y dijo, su pie derecho sobre el mar, su pie izquierdo sobre la tierra. Él es el gobernante del cielo y la tierra. Él es quien tiene el control de todo lo que sucede aquí. Y abre este libro. Ahora, obviamente el libro sellado era esa parte de Daniel, ¿sí? Con respecto a los 2300 tardes y mañanas, porque tiene que ser así, porque ese es el único que ha sido sellado. Dice que en Daniel sella este libro hasta cuando, hasta el final, ¿sí? Ahora, el panorama general de la era cristiana, Daniel tampoco entendió muchas de las cosas sobre las que escribió, y las tipologías que encontramos allí solo se pueden entender a la luz del Nuevo Testamento cuando Cristo vino. Pero entonces solo entienda a la luz de la gran controversia. Exactamente. Si no tiene una comprensión de la gran controversia, ah, o de la Biblia, considerará a Dios como un tirano o lo considerará como un papá de azúcar, y eso es todo porque no lo verá este gran juez que juzgará entre los justos y los malvados. Y el Salvador, Él es el Cordero también. Es el Cordero que fue inmolado, porque no tendrá ambos si no entiende ahora secuencialmente una vez que este pergamino haya sido abierto los 2300 tardes y mañanas o días. Y es cuando la batalla final entre los que entienden, en otras palabras, ven el vínculo entre la ley y la gracia, y los que no entienden y que eso es acerca de Apocalipsis capítulo 11. Surge esta terrible bestia del pozo sin fondo. En otras palabras, el sistema de gobierno en esta que se opondrá directamente a los que representan a Dios. Y es una organización espiritualista y es una organización no con reyes y reinas como era antes, pero un sistema que surge en el mundo democrático y se basa en el espiritismo.
en el misterio, en el engaño, y está en una ciudad espiritualmente llamada Sodoma en Egipto. Y es todo esto enfermizo, ¿no? O sea, es enfermizo. Sistemas masónicos, jesuitismo, todo es, si eso desmoraliza, puedes ver esto justo frente a nuestros ojos. Así que este es el sistema que surge después de la curación de la herida. En 1798 todo esto está escrito aquí en el libro de Apocalipsis capítulo 11. 1798 esa herida mortal, esta bestia está bajo tierra y está trabajando. Parecía tener una herida mortal, está estableciendo un imperio oculto y todos estos problemas que entran y las naciones estaban enojadas y tu ira ha llegado y el tiempo de los muertos para que sean juzgados. Así que comienza el juicio de los muertos. Y luego, tarde o temprano, nos movemos al juicio de los vivos. ¿Dónde estará ese Martín cuando simplemente la marca la bestia? Eso es todo, porque es cuando los vivos tienen que tomar una decisión. Si estamos al borde de que luego sigue el capítulo 12, que nos da una imagen de la batalla entre la iglesia de Cristo y Satanás, y nos da una sinopsis, y luego termina con esas palabras fascinantes. Y el dragón estaba enojado con la mujer y fue a hacer guerra contra el remanente de una descendencia que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, por lo que describe el último grupo en la tierra de toda la era cristiana, donde esta batalla tuvo lugar en el desierto, donde hubo una persecución de 1260 años y luego surge este grupo. Y si no entiendes esto, si no entiendes que el remanente guarda los mandamientos y se aferra al testimonio, lo perderás. Perderás y como dijimos muchas veces antes, no puedes tener solo una de esas pernas, ¿bien? Tienes que pararte en ambas y luego llegas al capítulo 13 de Apocalipsis que describe los imperios que librarán la guerra final. La bestia que sale del mar y la que sale de la tierra, y ahora incluso los reformadores reconocieron quién era. Era el papado, no entendían a los Estados Unidos, pero no lo hicieron. Entienden el protestantismo caído porque aún no había sucedido, todavía estaba en la parte prematura, ¿sí? Pero este remanente entenderá y sabrán cuál es el problema. Son los mandamientos de Dios los que están en juego y de alguna manera, por lo tanto, la marca de la bestia, de la que también está escrito aquí en Apocalipsis 13, debe estar asociada con los mandamientos. De lo contrario, no hay vínculo y no tiene ningún sentido. Y luego vas a Apocalipsis capítulo 14 y es la advertencia contra los que estas dos bestias van a ser. Y ese es el mensaje del remanente, y esos son los mensajes de los tres ángeles. Todos es descritos en secuencia perfecta. Luego viene la consecuencia de no aceptar el mensaje, las plagas, el capítulo 15, y capítulo 16. Y luego nuevamente tienes una sinopsis en el capítulo 17. En cuanto a quiénes son los poderes controladores, esta mujer, esta iglesia que tiene el misterio de Babilonia la Grande, la madre de las rameras y la abominación de la tierra escrita en una frente. Ese es su patrón de pensamiento. Esa es la forma en que piensa y en que opera. Hay un choque de mentes porque trabajas en la mente de Cristo y quienes tienen la mente de Babilonia. Y luego viene Apocalipsis capítulo 18, donde obtienes una descripción de la degradación que ha entrado en las iglesias, donde Babilonia es una unidad entre el espiritismo, el catolicismo y el protestantismo. Caído, claramente, ¿no? Ahora, el lado del espiritismo incorpora todos los sistemas religiosos del mundo, todos los que niegan la expiación, todos los que niegan la deidad de Cristo, porque recuerda que dijo adorar al Cordero, y se niegan a adorar al Cordero. Y si miramos los ejemplos que Dios le ha dado a la humanidad de cómo han caído, en qué estado están, si miras los casos,
judiciales que están sucediendo en el mundo, ¿sí? En cuanto a lo que está sucediendo dentro de la bestia, dentro del catolicismo, lo que está sucediendo en las religiones espiritistas, quiero decir que el Dalai Lama y las noticias recientemente, y ni siquiera quiero entrar realmente a hablar de esos niños pequeños y demás. Dios nos está diciendo, por favor, miren Babilonia, ha caído, simplemente incorporarlo en tu mente, ¿sí? Hemos demostrado una y otra vez cómo todo esto se ha cumplido, ¿sí? Y Apocalipsis 19 nos habla de la destrucción que viene, porque el Rey de Reyes y Señor de Señores pondrá fin al sistema. Luego llegamos a los capítulos 20, 21 y 22, que son escatológicos. En otras palabras, nos hablan de la restauración de todas las cosas que se perdieron en el libro de Génesis. Y bueno, esa es la herencia. Eso es lo que pasa cuando abres los sellos y empiezas a entender la batalla entre el bien y el mal y los mandamientos de Dios y la marca de la bestia. Estos están en oposición entre sí. ¿Ves cuando llegas a Apocalipsis 22, justo antes de entrar al cielo? ¿Quién tiene derecho a entrar? A los que guardan los mandamientos de Dios. ¿Crees que Satanás odia ese versículo? Sí, lo odia. No me extraña que lo cambie a algo patético en las nuevas traducciones. Martin dice, si la ley de Dios es el problema, porque sin ley no hay juicio, no hay pecado. Sin juicio no hay consecuencia. Sin ley no hay pecado. ¿Y quién es el juez? Cristo es el juez, así que veamos a Cristo, el juez supremo. Juan 5:22, para el Padre no juzga a nadie, porque no juzga, sino que ha encomendado todo el juicio al Hijo. Todos tendrán que enfrentarse a Él, ¿sí? Eso incluye a todos los que lo rechazaron, por supuesto. Esa es la nación judía. Entonces, ¿qué pasa con la nación judía actual, la nación judía y también el Israel espiritual? Pues bien, hay personas dentro de esos grupos que todavía pueden aceptarlo y convertirse en parte del Israel de Dios, el Israel espiritual de Dios, cada tribu, nación y lengua. No olvidemos eso. Pero Cristo es el juez y es apropiado que sea el juez. No compró el precio y pagó el precio por la ley quebrantada. Él era el único que podía. Hemos escuchado ni el cielo ni la tierra y nadie podía abrirlo, ¿no? Nadie podía abrir el pergamino. Y luego dice Juan 8, versículo 16, sin embargo, si yo juzgo, mi juicio es verdadero, porque no estoy solo, sino que soy el Padre que me envió. Así que su juicio es verdadero. Él va a juzgar con justicia. Digno es la tierra. Segunda de Corintios 5:10. Todos deben comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba las cosas hechas en su cuerpo según lo que haya hecho, sea bueno o malo. ¿Cuándo comienza el juicio de los muertos? Comienza al final de los 2300 días de la profecía de Daniel. Bien, Martín, ¿por qué dice allí que el santuario será limpiado? ¿Limpiado de qué? Del pecado. Debe ser limpiado del registro del pecado, ¿sí? Que fue transferido al santuario. Ahora, ¿por qué solo comenzaría en 1844? ¿Por qué no comenzaría antes? Las razones, Martín, todos deben haber tenido las naciones, deben haber tenido la oportunidad de elegir, ¿sí? Todos tuvieron la oportunidad durante la reforma de saber quién es la bestia, ¿sí? Y todos deberían haber podido discernir cuál es el problema. La bestia está en contra de los mandamientos de Dios porque cambió los mandamientos de Dios. El protestantismo en 1844 rechazó el mensaje de la ley y por lo tanto se alineó con la bestia, ¿sí? Y por lo tanto cayó, se convirtió en parte del sistema de Babilonia, del cual la bestia es el hijo falso. Y escuchó las mentiras del dragón, que ha infundido al mundo entero con sus mentiras. Eso es lo que habló de mentiras, ¿correcto? Entonces, desde 1844
todas las naciones han tenido la oportunidad de ver lo que iba a suceder. Por lo tanto, el juicio de los muertos comienza. ¿Sí? Entonces, y continúa hasta que se proclama la ley dominical. ¿Sí? Porque entonces los vivos tienen que tomar una decisión, al igual que los demás tuvieron que tomar una decisión antes y el pueblo de Dios también tiene que tomar una decisión. Si el pueblo de Dios tiene que tomar una decisión, y lo interesante es que la decisión determinará si reciben el sello de Dios o si no lo reciben. Si reciben el sello de Dios se convierten en parte del fuerte clamor, que si luego crecerá ese todo de Cristo y se unirán con otros. ¿Y cuál es el fuerte clamor? Babilonia ha caído la gran Babilonia que se ha convertido en casa de demonios y toda inmunda y detestable. Y esa es solo una porción de Cristo, exactamente, ¿cierto? Acoplada a la marca de la bestia, si es que no aceptará un conjunto falso de normas y estándares, excepto los que Dios introdujo. Y ese es el problema. La Biblia también dice que el juicio comienza en la casa de Dios, porque tiene que empezar ahí, porque eso tiene que determinar quién dará el fuerte clamor. Exactamente, así que hay un sacudimiento que tiene que tener lugar, si una purificación, si quieres, así, ¿no? Isaías 33:22 leemos porque el Señor es nuestro juez, el Señor es nuestro Señor, dador, y es muy claro, ¿sí? Solo el que dio la ley es capaz de interpretar la ley y aplicar la ley. Tiene el derecho de hacerlo porque pagó el precio por la ley. Y eso es todo, el Señor es nuestro Rey, Él nos salvará. Así que tenemos todos los títulos aquí. Es juez, su dador de la ley y su rey y tienes que aceptar el paquete, no puedes escogerlo. Eso es tan importante. No hay uno que no pueda soportar. Solo yo, solo quiero como rey, pero no como salvador y no puedo tenerlo solo como salvador y el cordero, pero no como rey. Ajá. Apocalipsis 14:7 diciendo a gran voz temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha venido. Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto es así, un verso profundo porque te dice que la hora de su juicio ha llegado. Y ya es hora. Este mensaje solo salió de 1844. Entonces el juicio comenzó en 1844, el juicio de los muertos. Luego dice adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra. Ese es el sello de Dios, ¿sí? Está en el cuarto mandamiento terminado, porque ese dice por qué se instituyó el séptimo día. Entonces la marca de la bestia debe ser la antítesis de esto, porque la marca de la bestia trata con la adoración, porque adoran a la bestia quienes reciben la marca de la bestia, pero tienes que adorar a Dios que hizo. Entonces el otro dice, no, tienes que adorarme, y eso es todo. Él es en realidad el creador del otro día. Ah, él es el creador del otro día, el primer día de la semana. Entonces, ¿cuál es el estándar del juicio? Bueno, es la ley y básicamente tienes que juzgar entre la palabra de Dios y la palabra de Satanás. Eso es todo. Esos son los dos, como siempre dijimos, y luego hay problemas entre los dos. Este día los judíos, el martes o el otro día, y así. Juan 12:48, el que me rechaza no recibe mis palabras, ¿ves? Básicamente de qué se trata. Y luego tiene uno que lo juzga. La palabra que ha hablado la misma lo juzgará en los últimos días. Y recuerda que en el anterior WhatsApp Prof dijimos algo sobre la cabeza de Goliat, que fue cortada y por su propia espada. Y eso es todo. Es su palabra, pero lo que dijo y lo que cayó fue juzgado y la cabeza fue aplastada. Y eso será lo mismo con todos. Eso será exactamente lo mismo. Entonces, ¿cuál es el estándar, Martín? ¿Qué está sintiendo la palabra? ¿Qué dijo Martín Lutero? ¿Qué dijo la Reforma? Salah. La palabra es la que te juzgará. La palabra contiene los 10 mandamientos. Si la ley de Dios, aquí están los que guardan los mandamientos versus los que no guardan los mandamientos. Aquí están los que honran el sello de Dios. Adorarlo a Él que hizo, que es el sábado, versus los que no lo honran,
De hecho, el cuarto mandamiento en el catolicismo romano honra tus obras porque participas de un sacramento, haces el trabajo, obtienes la gracia, donde en realidad lo que fue instituido para tu educación debería cambiar tu carácter. Esa es la cosa, la transformación total. Sí. Y la cosa es que si realmente lees en la gran controversia, en el tiempo de Lutero, él también tenía el problema acerca de un falso avivamiento, basado en el sentimiento en el espíritu. Tenemos todo un sistema religioso en el mundo que basa su teología en el sentimiento. Sí, por eso debemos probar los espíritus. Entonces, Apocalipsis capítulo 4, 11. Señor, digno eres de recibir la gloria. Tu poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Así que Él es digno porque Él es el creador y Él es el redentor, el cordero que fue inmolado. Podemos ver que esto está acoplado al cuarto mandamiento. Sí, creación absoluta. Si no puedes desacoplarlo, ¿no? Segunda de Reyes 19:15. Y Ezequías oró delante del Señor y dijo, oh Señor, Dios de Israel, que moras entre los querubines, tú eres el Dios, incluso tú, solo de todos los reinos de la tierra, que has hecho el cielo y la tierra. Este es el reconocimiento, el memorial de la creación. Sí, no puedes escapar de eso ahora. Ve y hazlo en Apocalipsis, te lleva de regreso a ese. Es un tema en Isaías 37:16, oh Señor de los ejércitos, Dios de Israel que moras entre los querubines. ¿No leímos sobre eso en Apocalipsis capítulo 5? Tú eres el Dios, incluso tú solo, de todos los reinos de la tierra. Tú hiciste los cielos y la tierra. Este es un tema recurrente en toda la Biblia. Es el dueño, pero tuvo que comprar su propia creación. Increíble. Él es el dueño, pero tuvo que comprarla de nuevo con su sangre. Apocalipsis 5:9. Y cantaron un cántico nuevo que decía, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Ahí va toda la hipocresía, el racismo, todo es dispensacionalismo, todo se ha ido, se ha ido. Daniel 7:22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. Y llegó el tiempo en que los santos poseyeron el reino. Martín, este es un versículo que, como hemos discutido muchas veces, está tan pervertido en otras traducciones y en otros puntos de vista. El juicio no se dio a favor de los santos aquí. No se dio juicio a los santos. ¿No sabes que juzgarás a los ángeles? Hemos tratado con esto, por eso me encanta esta versión King James, porque es una traducción directa de lo que Dios dijo, sin interposición del pensamiento humano. La cosa es que destruyes la recompensa del testamento, que la herencia, si cambias eso, porque eso es parte de la herencia, es cogobierno. Eres parte del trono. Estás en el trono. Eres perdonado. Parte de él y el juicio es entregado a ellos. No es que ellos juzguen porque todo el juicio ha sido dado a Cristo. Es el juicio de verificación. Eso es donde dices, digno es el Cordero. Todos tus juicios son verdaderos. Todo fue según tu justicia y las mentiras del diablo son expuestas. Y luego Martín puede cantar una canción y puedes leerla en el Salmo 149. Por supuesto, cuando comienzas a cantar la canción del Cordero, también entonces hay un nuevo matiz, ¿sí? Pero básicamente dice, alabado sea Señor, canten al Señor un cántico nuevo. Y su alabanza en la congregación de los santos, que Israel se regocije en él, que lo hizo. Ahí está ese tema recurrente de la creación en ti. Quiero decir, Él dice que Él también crea de nuevo en ti. Si eres parte de hacer la transformación total, Él crea una nueva perspectiva. Correcto. Que los hijos de Sión se regocijen en su rey,
que alaben su nombre en la danza, que cante alabanzas a Él con el corazón de Timberland, porque el Señor se complace en su pueblo que embellecerá a los mansos con la salvación. ¿Puedes ver la participación del trono del cielo con la humanidad? Que los santos se regocijen en la gloria, que canten en voz alta sobre sus camas, que las altas alabanzas de Dios estén en su boca y una espada de 2 edades en su mano. Esa es la palabra de Dios, ¿correcto? Pero corta en ambos sentidos, corta la forma en que la estás cortando y corta de vuelta hacia ti y tiene que cambiar a corta. Y eso es lo opuesto a la espada de Goliat, que cortó su propia cabeza. Esta en realidad, esta te corta y te redime si te adhieres a lo que dice, ¿sí? Para ejecutar venganza sobre los paganos y castigo sobre la gente, para atar a sus reyes con cadenas y a sus nobles con grilletes de hierro para ejecutar sobre ellos el juicio escrito, este honor tiene todos sus santos. Alabados al Señor, el juicio fue dado a los santos y ser parte de ese trono y el derrocamiento final de la mentira, este es el honor de los santos. Eso recompensa. ¿Qué hay de Isaías 32, versículo 1? He aquí un rey reinará en justicia y príncipes gobernarán en juicio. Bueno, la princesa Martín, los cogobernantes, los redimidos de Dios, sabes que este tema es omnipresente en toda la palabra de Dios. Ezequiel 44:24. Y en la controversia se presentarán en juicio y lo juzgarán según mis juicios. No es tan claro, él juzga todo el juicio que se le da. Los santos verifican el juicio y proclaman que Él es digno de ser el juez, porque ha creado todas las cosas y por Él existen. Y guardarán mis leyes y mis estatutos en todas mis asambleas y santificarán mis sábados. Entonces, Martín, somos exagerados cuando decimos que la ley y el sábado serán el tema de para lograr la decisión final sobre a quién adorar. Ahora, comienzo comenzó en la creación, ¿sí? Dios dijo en el séptimo día, haz esto porque yo soy el creador. Y al final Él dirá, bien, ahora vas a ser juzgado. ¿Me aceptas como este creador y redentor? Sí, porque tienes que aceptarlo como tu cordero que fue inmolado. Tienes que aceptarlo como el león de la tribu de Judá. Tienes que aceptarlo como tu rey, tienes que aceptarlo como tu Dios y eso es todo. Ahora te ruego, dice Primera de Corintios 1:10, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos hablen una misma cosa y que no haya división entre vosotros, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Así que aquí está el asunto. ¿Cómo llegas a estar en armonía con Dios? Tienes que estudiar sus requisitos y se da el testimonio de Jesús al remanente que dice así en Apocalipsis 12:17. Y esto puede permitirte llegar a la armonía y a un mismo sentir. Y entonces podrás discernir y ser parte de este juicio. También hemos mencionado esto muchas veces antes, pero si quieres tener esa unidad de mente, esa misma unidad que se basará en estudiar el espíritu de profecía, y tomarlo en serio, no solo estudiarlo, implementarlo, pero también tiene que ser una espada de doble filo, tiene que crear un cambio dentro de ti, porque el conocimiento mental solo no lo hará. Si tus frutos no dicen lo que has cambiado, no hay nada. Por eso estamos leyendo 1 de Juan 4:17. En esto se perfecciona nuestro amor para que tengamos confianza en el día del juicio, porque como Él es, así somos nosotros. En este mundo tienes que volverte como Cristo. Y eso es todo. Y comenzaste con la transformación total. Si no nos volvemos como Cristo, ¿cómo podemos entonces disfrutar del cielo? Sí. Entonces el juicio moderno se entrega a los santos, ¿verdad? Leamos algunos versículos más solo para que sepas tratar de pintar una imagen completa. Proverbios 31:9. Abre tu boca, juzga con justicia y aboga por el pobre y el necesitado. ¿Nos pide Dios que juzguemos con justicia? Sí, lo hace.
¿Cuál será el estándar que debemos usar? Los mandamientos. Isaías 1:17, aprende a hacer el bien, busca el juicio, alivia al oprimido y juzga al huérfano, aboga por la viuda. Nos pide que juzguemos con justicia. ¿Sabes cuál es el problema? Tienes que hacer lo que quieras, pero eso ha cambiado ahora. Así que no me juzgues, no me juzgues como ah, Isaías 5:3. Ahora somos habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, juzgate, te ruego, entres en mi villa yo. Tenemos derecho a juzgar entre lo que Cristo dice y lo que la iglesia dice que hacemos. En realidad deberíamos hacerlo. Dice que hay que juzgar entre mi viña y yo. ¿Cuál tiene razón? ¿No lo rechazó su viña? Sí, y no lo está rechazando también la actual. Por eso, aceptan decretos papales y la marca de la bestia. Ahora, solo quiero dejar claro de nuevo que este juicio siempre va acompañado de amor. Siempre. Porque Dios no juzga sin amor. ¿Sí? A veces lo hacemos y no deberíamos. Primera de Corintios 6:3. Ahora no eres que juzgaremos a los ángeles. ¿Cuántas cosas más que pertenecen a esto? ¿Debemos juzgar? Sí. Primera de Corintios 6:4. Si entonces tienen juicio sobre cosas pertenecientes a esta vida, pónganlos a juzgar a los menos estimados en la iglesia. O hablo para su vergüenza. Es para que no haya un hombre sabio entre ustedes, no, ni uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Así que Dios definitivamente quiere que juzguemos, ¿sí? Entre lo que es correcto y lo incorrecto. Y el estándar de juicio siempre sigue siendo su ley. Es por eso que en Apocalipsis 20, versículo 4 leemos, y vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les dio juicio a aquellos cuyo juicio fue dado a los santos. Así que el juicio fue completo porque les fue entregado. Aquí están mis juicios. Ahora pueden determinar si fue justo de mi parte excluir a este, a ese, al otro, a esta organización y a esta otra organización y a estos individuos y demás. ¿Fue justo o no fue justo? Verán, sabía que había algún método en la locura de convertirse en auditor. Porque voy a ser auditor en el cielo de los libros del juicio. Vas a ordenar los libros, sí. Así que se los entregaron y vi las almas de los que fueron decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Es interesante que haya estas dos cosas que tienes que presenciar, ¿sí? Y tiene que basarse en la palabra de Dios. Así que si crees en la palabra de Dios, ya estás juzgado. ¿Qué es lo que el profesor intelectual de teología o el profesor intelectual de evolución le dice a alguien que cree en la palabra tal como está? Es un tonto. Es un tonto. Recuerdo que el profesor de la teología me dijo que no podía hacer una tesis sobre la creación, porque no creemos en la creación. Y cuando dije, ¿puedo hacer una sobre el verdadero Mesías versus el falso Mesías? Me preguntó, ¿de qué Mesías estás hablando? Y le pregunté, ¿hay más de uno? Dijo, sí, por supuesto. Entonces, si crees que a Greta Thunberg se le ha otorgado un doctorado honorario en teología, eso no te dice nada. Me dice algo, sí, recibió uno en adoración de la tierra en Guyana. Así que estamos decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios y que no habían adorado a la bestia. Así que no seguirán los dictados de una iglesia caída en esta tierra ni la imagen que no seguirán el protestantismo caído que dice que la ley ha sido negada, se ha quitado, pero mantendremos la ley de la gente y la juntaremos a Gaia y tendremos una ley climática y tendremos una ley del deporte. Debemos hablar sobre el deporte y eso es otro tema, que hablar de la nueva religión del deporte. Ni habían recibido marca en sus bosques ni en sus manos y no habían sido inducidos a pensar así, ni habían actuado en consecuencia. Y vivieron y reinaron con Cristo los 1000 años. Ahí es cuando se lleva a cabo ese juicio. Tengo una pregunta, Martín. ¿Puede el hombre cuestionar el juicio de Dios? Sí. Ajá.
Él dice, vengan y razonemos juntos. Bien, y luego tienes la historia de Abraham que intercede por Sodoma. Y la leemos en Génesis capítulo 18, pero leamos el versículo 23. Y Abraham se acercó, y eso es muy interesante, y dijo, ¿destruirás también al justo con el malvado? ¿No está preguntando? Está cuestionando el juicio, ¿sí? Y luego en Génesis 18:25 dice, ¿acaso el juez de toda la tierra no hará lo que es justo? Así que ya saben que tenemos derecho a preguntarle. Disculpe, ¿por qué no está fulano aquí? O también Isaías se acercará silenciosamente y le susurrará al oído a Jesús y le dirá, no quiero ser gracioso. Ya saben, señor, pero ¿qué hace Manases aquí? ¿Qué hace aquí? Y el Señor le dice, Isaías, simplemente revisa el libro de registro aquí y ve el arrepentimiento de Manasés y la gracia de Dios al restaurarlo. ¿Y cuál será su reacción? Su reacción será verdadera y justa. Sus juicios, y él irá a Manasés, lo abrazará y le dirá, estoy tan contento de que estés aquí, y será alegría, y serán lágrimas las que rodarán por sus mejillas. Y Manasés dirá, lo siento mucho por lo que te hice. Pero tenemos la pregunta correcta. Y es por eso que el juicio se entrega a los santos. Tan básicamente moderno. Si no crees en la palabra de Dios, entonces ¿qué crees? Bueno, la mentira. ¿Y quién es el autor y el padre de la mentira? Satanás. El mismo Satanás, así dice Josué 24:15. Y si mal te parece servir a Jehová, escoged hoy serviréis a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, que estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hay una elección. Hechos 7:42. Entonces Dios se apartó y los entregó para que adoraran a los ejércitos del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Oh casa de Israel, me ofrecisteis animales muertos y sacrificios por el espacio de 40 años en el desierto. Sí, tomasteis el tabernáculo de Malac y la estrella de vuestro Dios, figuras que él hizo para adorarlas, y os llevaré más allá de Babilonia. ¿Hicieron una elección? Sí. ¿Juzgarán entre la viña y Cristo? Primera de Reyes 18:21. Y Elías vino a todo el pueblo y dijo, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo? Entre dos opiniones, si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal, entonces síganlo. Y el pueblo le respondió, ni una palabra. ¿Tuvieron que tomar una decisión? Sí, y desafortunadamente el silencio también es una decisión. Sí que tuvieron que elegir entre él y su viña. ¿Qué les estaba enseñando la viña? Las mentiras sobre la adoración, ¿sí? Sobre la iglesia, lo estaba guiando a la batalla, a la adoración. Elías dijo, no soy el único que queda. Dios dijo, no, relájate, todavía hay 7,000, pero en cuanto a estos terminemos con esto, ¿qué pasó con los sacerdotes bíblicos? Fueron destruidos. ¿No ese es un tipo? Sí, lo es. Es un tipo triste, pero hermoso. Deuteronomio 32:17. Sacrificaron a los demonios. Eso es bastante sencillo, ¿cierto? Eso no sale bien. Bueno, si dices eso, básicamente, Martín, si quitas la ley, entonces ¿a quién estás adorando? A Satanás. En ninguna parte leemos sobre los que establecen la cerca que puedes estar indeciso. Así que imagina si quitas la ley, automáticamente quitas la expiación. Si quitas la expiación, quitas al cordero. Canta tantas canciones como quieras sobre el cordero, pero no estás adorando al cordero, estás adorando al diablo. Eso es todo. Entonces adoraban a los demonios, sacrificaban a los demonios y no a Dios, a dioses que no conocían, a nuevos dioses que surgieron recientemente a quienes tus padres no temieron. Es muy claro. Segunda de Corintios 11:15, y los ordenaste sacerdotes para los lugares altos, y para los demonios, y para los becerros que él había hecho, hablando de los reyes de Israel, adoraban a los demonios. Estamos haciendo exactamente lo mismo en el mundo de hoy.
Salmo 106:37. Si sacrificaron a sus hijos e hijas a los demonios, es una elección. ¿Es que hay otra? Corintios 10:20. Y digo que las cosas con los gentiles sacrificaban a los demonios. Son palabras duras, ¿sabes? ¿Cuál es el problema? Si quieres, como acabo de decir antes, si dices estas cosas, la gente se enoja mucho contigo, ¿sí? Porque ¿cómo puedes hacer esto? ¿Cómo puedes juzgar correctamente a las personas? No acabamos de ver que tenemos que hacerlo, pero el Espíritu Santo solo se da a los que lo obedecen. Hechos 5 y no a Dios. Y no quiero que tengas comunión con los demonios, dice Apocalipsis 9:20, y el resto de los hombres que no fueron muertos por estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios, ni a los ídolos de oro, plata, bronce, piedra y madera, que no pueden ver, ni oír, ni andar. Esa es la lección que se debe hacer. De esto se trata el libro de Apocalipsis. Tienes que adorar a Dios, no a los demonios. Ese es el llamado del mensaje del primer ángel, Hebreos 1:6. Y de nuevo, cuando trae al primogénito al mundo, dice que todos los ángeles de Dios le adoren. ¿Es Dios? Sí. Si todos los ángeles tienen que adorarlo y entonces es Dios, tenemos que adorarlo. ¿Cómo lo reconoces? A través de la adoración y guardando sus mandamientos. Y luego sigue Martín el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Dios y dale gloria a Él. Y no vamos a pasar por ellos otra vez. Este es el tema de la cuestión, la advertencia final de la humanidad. Y en esto es en lo que se basa. Y si se niegan, entonces el humo de su tormento nos asciende por los siglos de los siglos. En otras palabras, se habrán ido por los siglos de los siglos, arderán, serán quemados a cenizas bajo sus pies y las consecuencias serán esas y son las consecuencias. Y Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre por ti? Solo extraño santo, porque todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus juicios se manifiestan. Ese es el abrir el pergamino. Esa es la batalla entre el bien y el mal. Estos son los problemas que están involucrados y el resultado final está claramente descrito en este libro. Y ahora nos toca a nosotros llevar el mensaje a todos los demás, tomar una decisión. Así que oremos. Padre Celestial, queremos darte gracias porque el león de la tribu de Judá, como el cordero inmolado desde la fundación del mundo, fue digno de abrir el pergamino. Y gracias porque tenemos el pergamino, tenemos toda la historia de la batalla entre el bien y el mal. Tenemos toda la historia del esplendor y la gloria y la terrible caída de la iglesia que se supone que te representa a ti, tu viña. Y el mensaje final de advertencia por aquellos que guardan los mandamientos y tienen el testimonio y la fe de Jesús, que no deben golpear a los participantes de los pecados del mundo en el tiempo del juicio. Han llegado que deben adorar a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, y que no debemos participar del espíritu de la bestia. Señor, ayúdanos a llevar este mensaje y el fuerte clamor de que Babilonia ha caído. Y sobre todo, Señor, abre corazones y mentes para tomar la decisión correcta, elegir al Cordero que fue inmolado para que el león de la tribu de Judá pueda redimirlos. En el nombre de Jesús. Amén.